Hola, soy Mr. Camps, escritor de graffiti y letrista. Mi trabajo lo podéis ver en líneas de ropa urbana, revistas, álbumes musicales, líneas de accesorios o incluso para etiquetas de marcas de bebida en lugares tan dispares como Taiwán. Mi inicio en el mundo de la letra fue a través del graffiti. Empecé a interesarme más por el tag, en el gesto y en el movimiento y en la naturalidad de los trazos rápidos. Esa fue mi conexión con la caligrafía y lo que me llevó a estudiar y a adentrarme más de lleno en esa disciplina. En muchos de mis trabajos combino la caligrafía con el lettering. Empiezo bocetando con trazos naturales y acabo refinando detalles en el dibujo. Para mí el lettering es una combinación perfecta entre mensaje y estética. En este curso de doméstica os voy a enseñar mi método para diseñar un lettering partiendo de un trabajo de caligrafía. Mi proyecto final en el curso va a ser un diseño de camisetas para la banda musical Sam. Comenzaremos viendo algunos artistas que son referentes para mí y que han influido en mi trabajo. Después pasaremos a ver las herramientas que podemos utilizar para este estilo de escritura y empezaremos a hacer unos ejercicios iniciales para familiarizarnos con la herramienta que elijamos. De ahí pasaremos a ver el alfabeto inicial de la itálica o la cancilleresca y acto seguido veremos las mayúsculas y las ligaduras y una vez que nos sintamos cómodos con este tipo de escritura generaremos nuestro boceto inicial. De ahí pasaremos al calco y la conversión al lettering, que será nuestro boceto dibujado. Luego retocaremos nuestras líneas y nuestras formas para producir lo que va a ser nuestro boceto final. Una vez tengamos este boceto, vamos a escanearlo y lo importaremos en Illustrator, donde vamos a ver lo que es el trabajo de lector. Y por último, lo exportaremos para el destino final. Este curso le puede interesar a cualquiera que tenga interés por la caligrafía o el lettering, diseñadores gráficos que quieran ampliar sus conocimientos en cualquiera de estas disciplinas o ilustradores que quieran incluir la letra en su trabajo habitual. Para este curso no es necesaria una noción previa de caligrafía o de lettering porque vamos a empezar desde el principio. Vamos a necesitar papel, tinta y pluma ancha, papel de calco, goma, sacapuntas y un lápiz. También vamos a utilizar regla y un cuaderno de renglones. Y por último vamos a necesitar un ordenador con un software vectorial.